Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este miércoles 12 de octubre, miércoles de la semana 28 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando en este día miércoles con la lectura de la carta de San Pablo a los Gálatas, leemos el capítulo 5, versículos 18 al 25. Hermanos, si los guía el Espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. Son manifiestas las obras que proceden del desorden egoísta del hombre, la lujuria, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la brujería, las enemistades, los pleitos, las rivalidades, la ira, las rencillas, las divisiones, las discordias, las envidias, las borracheras, las orgías y otras cosas semejantes. Respecto a ellas, les advierto, como ya lo hice antes, que quienes hacen estas cosas no conseguirán el reino de Dios. En cambio, los frutos del Espíritu Santo son el amor, la alegría, la paz, la generosidad, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio de sí mismo. Ninguna ley existe que vaya en contra de estas cosas. Y los que son de Jesucristo ya han crucificado su egoísmo junto con sus pasiones y malos deseos. Si tenemos la vida del Espíritu, actuemos conforme a ese mismo Espíritu. Palabra de Dios. Al continuar entonces con la lectura de la carta a los Gálatas, San Pablo comienza a hacer la descripción entre la vida en el Espíritu y la vida en el pecado. Si los guía el Espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. ¿Por qué? Porque al ser guiados por el Espíritu, van a saber exactamente lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Pero en cambio, si se dejan guiar por la ley, pensarán que los actos externos los justifican. Eso es lo que vemos constantemente en el Señor cuando habla con los fariseos. Es decir, pueden cumplir todas las normas de la ley judía, pero no la viven en la profundidad de su corazón y por eso les va a llamar hipócritas. Son manifiestas las obras que proceden del desorden egoísta del hombre. Y fíjate, aquí comienza a enumerar San Pablo todas las actitudes pecaminosas que vienen de ahí. ¿De dónde? Del desorden egoísta del hombre. Del desorden egoísta del hombre. Es decir, todo pecado siempre va a tener como origen el desorden que nos hace poner como prioridad aquello que no es prioritario. La falsedad, el engaño, porque el pecado al final del día es eso, siempre es engaño. Aquello que parece brindar la felicidad, pero no la va a brindar. Y por eso es un desorden egoísta. Es decir, lo que yo quiero como bueno, equivocadamente viéndolo como bueno para mí, y que en verdad no me va a producir bien ni le va a producir bien a nadie. ¿Cuáles son las cosas que menciona San Pablo en ese desorden egoísta? La lujuria, la impureza, el libertinaje. Es decir, en primer lugar, la lujuria, la impureza, el desorden de la sexualidad. Mira cómo en el mundo se nos vende hoy ese desorden de la sexualidad como si fuera natural, como si fuera bueno. Por eso es pervertido.
Es pervertido justamente porque es tan difícil explicar en el mundo de hoy, oye, esto no es lo bueno, no, esto es lo natural, esto es normal, uno tiene que vivir su sexualidad abiertamente y no sé qué y no sé cuánto. Todo un discurso perverso, pervertido. ¿Qué es perversión? Perversión es hablar del mal como si fuera bien. Entonces está en primer lugar. ¿Por qué lo pone San Pablo en primer lugar? Muy sencillo. Porque a pesar de que la lujuria, la impureza, el libertinaje no son los peores pecados que existen, son los pecados que nublan completamente la conciencia, ennegrecen la vida del hombre, ennegrecen su capacidad de ver. Bienaventurados, dichosos los limpios de corazón. ¿Por qué? Porque verán a Dios. La lujuria lo que mata es esa visión de Dios. Y entonces lo único que veo es carne. Lo único que veo es el deseo carnal, la lujuria, la impureza, el libertinaje. El libertinaje que es pensar, no, bueno, yo hago lo que me da la gana. Sí, pero el pecado no es una libertad. El pecado, siempre lo decimos, es una profunda esclavitud. Por tanto, quien elige el pecado no elige ser libre. No hablamos de libertad cuando hablamos de pecado, hablamos de libertinaje. La idolatría que es el peor de los pecados, ese sí, es decir, poner aquello que no es Dios como si fuera Dios encima de Dios. Y peor todavía cuando se vuelve una adoración efectiva de aquello que no es Dios. La brujería en la que caen tantos. Y hoy en día es tremendo porque las personas se ponen a ver en internet, ¿no? Que el hechizo del amor, que el hechizo de no sé qué, brujos. Estamos a pocos días de celebrar el Halloween. ¿Cuántas personas? ¡Ay, Halloween, Halloween, Halloween! Tienes el 1 de noviembre para celebrar a todos los santos y tú prefieres celebrar a los brujos, a las brujas. Estás loco. Estás simplemente loco. En tu vida las cosas están mal, están desordenadas, profundamente desordenadas. Las enemistades, los pleitos, las rivalidades. Mira cómo ese tratar a los demás. Yo vivo enemistado con el mundo, vivo en pleitos, vivo en rivalidades de todo tipo. Hay que recordar que las personas siempre le echan la culpa a los otros. No, es que me hicieron. Para pelear se necesitan dos. Así de sencillo. Si yo paso peleando, esa es decisión mía, mía. La ira. El corazón lujurioso siempre va a llevar y va a conducir a un corazón iracundo. Cuando yo no logro mantener la serenidad, la paz, la tranquilidad, es porque el egoísmo ha cobrado fuerza en mí y tengo que revisar qué es lo que está ocurriendo, cuál es el desorden. La ira puede ser producto también de desórdenes traumáticos que no he sabido sanar a lo largo de mi vida. Las rencillas, las divisiones, las discordias, las envidias, todos son modos de no poderse relacionar bien con los demás, de relacionarse con una mirada pura, de relacionarse con un corazón afable, que es lo que vamos a ver como contrario a esto. Las borracheras, las orgías y otras cosas semejantes. No limita la lista de pecados San Pablo diciendo estos son los únicos pecados que se pueden cometer. No. Respecto a ella les advierto, como ya lo sé, como ya lo he hecho, quienes hacen estas cosas no conseguirán el reino de Dios. Oye, es impresionante cómo tantas personas tienen una obscuridad tan grande en su conciencia, en su alma, que no son capaces de ver los pecados. Y cuando tú les dices, bueno, haz un examen de conciencia, no miran esto, no lo miran. Ah, bueno, yo no he matado a nadie. Y hasta ahí llegaron. Hasta ahí llegó su examen de conciencia. En cambio, los frutos del Espíritu Santo,
los frutos de los cuales nosotros deberíamos estar contemplando en nuestro corazón si somos aquellos que queremos vivir en el Espíritu, vivir como hijos de Dios, son en primer lugar el amor, la alegría, la paz, el amor, que mi vida sea por amor, no por cumplimiento. Qué penosa es la vida del cumplimiento. Yo cumplí. Sí, yo cumplo con lo que tengo que hacer, yo cumplo con mi deber, yo cumplo con mi... Y no hay amor. Amor es el deseo de dar siempre más, siempre entregar la vida al otro. La alegría, que no es optativa, la alegría que hay que vivir desde el profundo del corazón y que hay que testimoniar. Yo soy cristiano amargado, no existe. No puede existir. Yo tengo que dar testimonio al mundo de la alegría de ser de Cristo, la paz. No tengo guerra con el mundo. No tengo guerra con la gente. No, es que yo estoy en guerra porque los malditos estos, los malvados. Hay gente que vive en guerra con todo el mundo. Hasta con el Papa viven en guerra. No me gusta el Papa y el Papa no sé qué. Guerra, guerra en su corazón. La paz es fruto del Espíritu. La generosidad, que como veíamos ayer, purifica, limpia el corazón. La benignidad. ¿Qué significa la benignidad? Significa tener el corazón deseoso del bien, siempre anhelando el bien. Oye, ¿puedo hacer esto? Pues lo hago, porque es bueno. Ay, pero no era necesario. No importa. No importa, yo siempre quiero hacer bien y hacer más bien. La bondad, la fidelidad, que es fuente de alegría. El corazón fiel es un corazón alegre. Si uno se pregunta, ¿por qué no hay alegría en mi corazón? Revisa en primer lugar la fidelidad. ¿Cuánto vale tu palabra? La mansedumbre. A ejemplo del corazón manso de Jesús, de aquel corazón que efectivamente no está en esa permanente pelea. Y el dominio de sí mismo, que es tan precioso. ¿Por qué? Porque entrega dicha profunda, dominarme a mí mismo. Cuando una persona, en cambio, no, yo soy así, siempre he sido así. Hermano mío, no se trata de ser así. Se trata de poder dominarnos a nosotros mismos. Yo puedo tener un carácter no sé qué, no sé cuánto, pero puedo dominar. Es que a mí me sacan de quicio. No, tú no te dominas a ti mismo. Ninguna ley existe que vaya en contra de estas cosas. Y entonces es muy fácil seguir el camino del Señor si es que estoy conducido por el Espíritu. Los que son de Cristo ya han crucificado su egoísmo junto con sus pasiones y sus malos deseos. Significa que ser de Cristo significa efectivamente haber entregado la vida y ser del Señor, querer pertenecerle a nuestro Señor. En el Evangelio, continuando con la lectura del Evangelio de San Lucas, leemos el capítulo 11, versículos 42 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo: «Ay de ustedes, fariseos, porque pagan diezmos hasta de la hierba buena, de la ruda y de todas las verduras, pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios. Esto debían practicar sin descuidar aquello. Ay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencias en las plazas. Ay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven, sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta». Entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo: «Maestro, al hablar así nos insultas también a nosotros». Entonces Jesús le respondió: «Ay de ustedes también, doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo». Palabra del Señor. Ya decíamos en la primera lectura cómo el Señor ataca la hipocresía del fariseo, y es la base de lo que está en la carta a los Gálatas.
San Pablo lo que está haciendo es justamente repitiendo el Evangelio, es decir, analizando cómo podemos llenarnos de obras externas, de cumplimiento de la ley y no vivir la ley del Espíritu. Y eso no sirve para el Señor. Recuerda dónde empezamos lo que estamos leyendo. Empezábamos ayer cuando leíamos cómo el Señor fue invitado por un fariseo a comer. Y el Señor acepta la invitación. Pero aquel fariseo se escandaliza de que el Señor no haya cumplido con los ritos de purificación antes de comer. Y entonces el Señor no tiene empacho ni vergüenza, está comiendo en la casa de ese fariseo, pero le dice, ay, ustedes hipócritas, se preocupan de lavar los vasos para afuera, pero por adentro quedan igual de sucios. Se preocupan de lo externo, pero no se preocupan de la pureza y de la limpieza del corazón. Y de ahí parte el Señor, este discurso fuerte. Y es importantísimo darse cuenta de que lo está haciendo en la casa de un fariseo mientras lo ha invitado a comer. El Señor no se deja comprar por nadie. No, es que yo lo invité a comer, ¿cómo me va a hablar así? Bueno, si tiene que hablarte así, el Señor te va a hablar así. No va a estar con esos miramientos tontos, humanos. Y entonces continúa ese discurso del Señor y le dice, ay de ustedes, pagan el diezmo, hasta de la hierba buena, de la ruda, es decir, todo, no, el diezmo lo he pagado completo, yo he cumplido con el diezmo, pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios. Yo puedo dar el diezmo, pero eso no hace que yo ame a Dios. No, yo de mis ingresos doy siempre el 10%. Puede ser un acto bueno, como puede ser un acto completamente indiferente. Puede que ese surja de una verdadera generosidad, como puede que no haya absolutamente nada de generosidad ahí. ¿Cómo si da el 10%? Depende, pues, depende si ese 10% es un sacrificio para esa persona o no representa absolutamente nada. En muchos el 10% no representará ninguna generosidad, ninguna generosidad. Hoy no, yo di esto y esto. Hermano, mira cómo vives. ¿Cuál placer en tu vida has cortado por ser generoso? Porque ahí es donde se ve la generosidad. La generosidad se mide en el sacrificio. Yo he dejado de tener esto y esto y esto por vivir la generosidad. Y claro, nuestro Señor lo que está haciendo es diciendo, mira, se están preocupando de pagar el diezmo, pero ese verdadero amor a Dios, ese poner a Dios sobre todas las cosas, ese tener el corazón en el Señor, no lo hay. No hay ese deseo. No hay tampoco esa justicia. Oh, yo doy el diezmo, pero resulta que a tu alrededor hay tanta injusticia que no quieres vencer. Ah, no, yo cumplo con pagar el sueldo justo. Pero resulta que el sueldo justo puede ser muy inferior de lo que debería ser. Muy inferior de lo que yo debería pagar por el trabajo que está haciendo esa persona. El amor, el amor que debe estar presente. Esto es lo que deberían practicar, sin descuidar aquello, es decir, sin dejar de cumplir con sus obligaciones. Hay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar los lugares de honor, les gusta que les hagan reverencia en las plazas. Son como esos sepulcros que no se ven, sobre los que pasa la gente, es decir, son como esos sepulcros invisibles. Ahí está, debajo de la tierra, ahí está. Nadie los va a notar. ¿Por qué? Porque están ocultos, es decir, no van a brillar en este mundo. ¿Por qué? Porque no hacen las cosas como deberían hacerlas. Pero entonces se levanta un doctor de la ley y le dice, maestro, al hablar así nos insultas también a nosotros. Bueno, si te sientes insultado, te sientes insultado. Yo no los estoy insultando, no es un insulto el que está haciendo el Señor. El Señor no le está diciendo hijo de tal, imbéciles, no sé qué, tarado. No. El Señor está hablando con claridad y dureza,
con mucha claridad y dureza, pero no con insulto. Y por eso no se empacha de seguir. Hay de ustedes también doctores de la ley. ¿Por qué? Porque abruman a la gente con cargas insoportables. Los doctores de la ley son los encargados de estudiar la ley y entonces le enseñan a la gente cómo deben cumplir la ley. Tienen que hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto y tienen que hacer y tienen que hacer. Pero ustedes no lo tocan ni con la punta de los dedos. ¿Por qué? Porque dicen, no, yo soy el encargado de enseñar a los otros lo que tienen que hacer. Yo le enseño a los otros, pero yo no estoy dispuesto a hacerlo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.